Hola, yo soy Betty Adán y este canal se llama Betty por el Mundo. Marruecos, parte 6. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles, clique on settings. ¿Te acuerdas que yo te dije que estábamos arriba de una terraza, abajo había animales, varios tipos de animales, cordero, oveja, qué sé yo, había niños, había hombres con los palos, del otro lado había la feria que yo te dije que retuviera la imagen? Eso era. Salté, no tenía otra opción, salté desesperada, tropezando, pasando por encima de los incensios, pasando sin pedir permiso, corriendo no, volando, por los puestos de marroquinería. Ah, yo no te dije, de ahí viene el nombre marroquinería, por tantos trabajos en cuero y que Marruecos es tan especializado, ¿no? Llegué al hotel sin aire, arrepentida, miedosa, estresada y no salí más ese día. Al día siguiente me venía a buscar el chico, que era muy divertido. Salíamos por la calle y me decía, ay, no aguanto más de estos muchachos que se acercan para vender cosas. Y él dice, me voy a hacer de loco. Y hacía, ay, decirles que soy loca, que hace 2 días. Y así íbamos haciendo, caminábamos un poco y él de nuevo hacía eso. Hasta que tuvo una idea muy interesante. Se hizo unas tarjetas de como si fuera fotógrafo, unas tarjetas falsas. Íbamos a ir a las piscinas de los hoteles para conocerlas. Las piscinas de cualquier hotel puedes ir, pero hay que pagar y no querríamos pagar. Entonces dijimos que era fotógrafo y ya está. Son piscinas muy lindas, no son cuadradas o redondas o ovaladas, no, tienen una forma como la arquitectura de ellos, así, la forma de los arcos. Y todas trabajadas de mosaicos, con la combinación de azulejos de varios colores, muy, muy lindo. Empezamos un poco al hotel, el que frecuenta Landelo. Muy lujoso. Él se quedó en el lobby y yo miraba porque me quedé impresionando la majestuosidad del hotel. Bueno, por supuesto que no pudimos entrar, aún pagando por ahí, no queremos pagar de una manera. Seguimos y encontramos a un otro donde nos dejaron entrar. Sacamos fotos de los cuartos, del restaurante, y él dijo que teníamos que experimentar la pileta para decir que estaba linda, que estaba buena. Y así fue. Era tan cara dura que su cámara de fotos no tenía film. Pero en fin, nos metimos ahí y estamos disfrutando, deliciando de ese placer, cuando de repente viene un hombre así de alto y así de ancho a sacarnos de ahí, a decirnos que teníamos que ir, que bastaba, ya estaba. No te puedes imaginar la vergüenza, la bronca, aparte el calor, y aparte era un hotel lindo, no era como Arandeló, pero era un hotel lindo. Visto aquí están estos hombres con estos plumeros que te quedan haciendo así, y con las medias 3/4, con los zapatos tipo Aladín que se llama babucha, esos zapatos así, todos vestidos así. En ese hotel tuvimos que salir bastante así, y él me dijo, no, ve, no vamos a aceptar así nomás, tenemos que salir pero de cabeza erguida. Yo voy a hacer un escándalo y vos me sacás de ahí. Entonces dice, quiero hablar con el manager. No puede ser, es absurdo. Me decía, sácame de acá. Entonces yo decía, vamos, cálmate. No me voy a ir. Y vino el hombre, usted se tiene que ir. No quiero hablar con el manager porque él nos dijo que podíamos ir. Sácame de acá, saca. Pues era un hombre inmenso, en la recepción. Así. Bueno, nos fuimos humildemente, caminando en el sol, comiendo unas ciruelas ya más muertas que vivas, que estaban en el fondo del bolso, uno cada uno, tristes, al hotel. Llegamos al hotel y él me dijo, Betty, voy a un baile marroquí. ¿Tú vienes conmigo? No. Dale, no. Te doy mi pasaporte y mañana a la mañana el desayuno me lo das. Así lo hicimos. ¿Pero qué? A la madrugada lo escucho. ¡Ven! ¡Abre la puerta! ¡Ven! ¡Abre la puerta! Estaba desesperada. Abrí la puerta. Cuando abro la puerta, ¿sabes qué pasó? Dame el pasaporte. Se lo di. Pero me contó que en el hotel no le quisieron dejar subir porque él ya había pagado. A él le explicó, pero yo dejé con ella, ¿no? Conmigo su pasaporte, pero igual no le quisieron dejar subir. Y después, en el baile, había más hombre que mujer, casi no había mujer. Me dijo, casi me quisieron violar. Menos mal que yo no fui. Bueno, le di el pasaporte, se fue y nunca más lo vi. Al día siguiente me quedaba pensando, ¿no? En realidad fue divertido porque cada día era un día diferente del otro y no había programado. Las cosas acontecían así. Aconteció porque aconteció.
días distintos, sin ninguna programación, con sorpresas diferentes. A eso, con sorpresas diferentes. Bueno, entonces decidí que iba a ir al desierto de Sahara. Tenía que ir primero a Ouarzazate, una ciudad en la boca del desierto, y después de ahí ir a Zagora. En estas ciudades, en Zagora, había los tuaregues, los hombres de los pañuelos azules, que son peligrosos porque te roban, bueno, en fin, siempre escuché eso, que eran peligrosos, que era difícil, que hay que tener cuidado. Pues fui. Llego a la ciudad después de horas en el autobús, horas. Un calor, una ciudad, bueno, en el desierto, hace 30 años, imagínate, nada. Había un perro y había un bar que parecía abandonado. Un bar casi me caído así, parecía que tenía tela de araña, qué sé yo, que tenía nada. Pero hacía mucho calor y yo quería tomar algo por el calor. Entré, había una pareja española. Y pregunté cómo se hacía para ir a Zagora, ¿no? O Zagora, no sé. ¿Cómo se hacía para ir? Porque no sabía si iba a ir en burros, en caravana, en camellos. Y ellos me dijeron, ¿vas a ir sola? Sí, no, ni se te ocurra. Lo primero te van a salvar el pasaporte, no vas a volver. Es un suicidio, ¿qué vas a hacer ahí? No, no se te ocurre. Me contaron cosas, que tuvieron miedo, que es peligroso, que no iba a volver. Me dijeron tanto. Y yo dije, ¿sabes qué? Mi ángel de la guardia ya debe estar cansado. Voy a hacer caso a lo que dicen estos chicos y vuelvo a Marrakech, ya está. Así es. Cuando voy a comprar el boleto para Marrakech, no había ese día autobuses para Marrakech. Casi tuve ganas de llorar. Entonces el hombre me dijo, no, tú te quedas acá, viene un ómnibus del desierto. Si hay lugar, entras, si no, y si no, ¿qué? Si no, no sé. Desesperada estaba, desesperada. Llegué al ómnibus, había un lugarcito, un único lugarcito, justo atrás del conductor, bien en diagonal. ¿Te acuerdas esos ómnibus antiguos que tenían una nariz y que el cambio es una palanca? Así era ese. Sucio, lleno de tierra, mugriento, asqueroso. Adentro del ómnibus había catarro escupido, el papel de helado tirado así, había en los vidrios todos empañados, había acá donde apoyas la cabeza así, todo grasoso del pelo, la gente que transpira así, todo grasoso. Los vestidos, la ropa de la gente, los hombres con turbante, las mujeres con los vestidos largos que vienen arrastrando la suciedad a la tierra, entonces los dobladillos todos roñosos, sucios, mugrientos. Y cuando me senté vi que había una mulita, acá lo llaman de armadillo, una mulita viva atada a un violín y caminabas. Yo, que era miedosa, me senté con las piernas para arriba. Y fui. En un momento dado estaba cansada y estiré las piernas y los puse así. ¿Sabes dónde está la nariz de este autobús? Ahí puse las piernas. El conductor detiene el autobús. Viene, arranca la palanca, me viene a hablar y me pega las piernas y yo empezó a hablar todo en árabe. Yo decía, defendía con los brazos, no, en francés, no lo entiendo, pero yo le decía en francés y él me hablaba en árabe. Hasta que me dijo de todo, me sacudió así, ¿viste? Se sentó y yo me di cuenta que agarró una franela y limpió el lugarcito donde yo ya había puesto los pies. Claro, una mujer pone los pies en este ómnibus todo sucio. Pero en fin, así fui hasta Marrakech. Llegué 2 días después, volví a París. Ahora te cuento, vos me preguntas, ¿por qué fui a Marruecos? Yo sabía que era peligroso. Conocí a una persona en Turquía muy interesante que me influenció bastante para ir a Marruecos e India. Después te cuento. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, así yo volvería a Marruecos. Mira, yo conozco todas las personas que fueron a Marruecos se quedaron enloquecidas, algunos volvieron, otros no. Yo a veces tengo ganas de volver, a veces no, porque tengo miedo de que se me borre todos esos recuerdos mágicos de ese país tan maravilloso, de ese país, no sé, es fantástico, como el cuento de hadas. Entonces creo que, y yo sé que muchas cosas han cambiado. Yo sé que, por ejemplo, la poligamía hoy día hay 0,31%, que el rey Mohamed VI, creo que en 2004, no estoy segura, creo que en 2004 hizo un decreto en donde si la primera mujer dijeron que el hombre puede casarse, con más de una, hubieron unos cambios, no creo que quisiera ver eso, así que no sé, pero yo te hago una pregunta. Poneme acá abajo, ¿vos vas a ir a Marruecos? ¿Querés ir? Contame que yo estoy curiosa. Y ahora, como de despedida, dale, vení, dame un abrazo así fuerte, despedir. Un abrazo fuerte así. ¡Ay!
Fue muy lindo viajar contigo. Me encantó. Te doy un beso y te espero para el próximo. ¿Sabes dónde vamos? Estoy seguro que te va a encantar. Vamos a Alaska. Nos encontramos en el aeropuerto. Llevas una campera. Un viaje diferente, pero igual te va a encantar. Con otras cosas, otro abordaje. Chao, nos vemos en el aeropuerto. Tráete la campera. Hace frío.